versículo 1 en adelante, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Voy a dar lectura a lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la verdad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no dirán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aleluya. Hermanos, en este día les quiero compartir acerca de lo difícil que se va a poner. Pablo le escribe esta carta a un joven pastor llamado Timoteo, quien había sido discípulo de Pablo. Y en esta carta le está explicando cómo conducir la casa de Dios, cómo organizar la iglesia, cómo ser un siervo aprobado, un obrero aprobado para Dios, cómo Timoteo debía de guardarse, huir de las pasiones juveniles, y no ser un siervo inútil, pero un siervo del Señor. Y les decía yo cuando les predicaba hace 15 días, porque hace 8 días, mejor dicho, de que todos nosotros somos llamados a servir a Dios y todos somos siervos, aleluya. Qué tan útiles o eficaces cada uno sea, pues ya depende de cada uno, porque Dios nos ha dado de su espíritu. Y entonces Pablo quiere de alguna manera preparar a Timoteo y decirle, ¿sabes qué? No va a ser fácil. Los días son difíciles y se van a poner peor. Y esto es lo que también, hermanos, se habla a nosotros que vivimos en estos tiempos. Por lo tanto, el tema de hoy es: preparémonos para los días malos. ¿Cómo dije? Preparémonos para los días malos. Hermanos, si uno sabe que los días van a ser malos, que van a ser difíciles, entonces uno ya va preparado y esto entonces ya no nos toma como por sorpresa. Y he dividido este tema, son 9 versículos en cuatro verdades. Y estoy como hablando un poco de doctrina. La doctrina pues es importante para que sepamos en lo que creemos y sepamos también que nosotros no vayamos a ser engañados. La primera doctrina que él habla tiene que ver con la doctrina de los últimos tiempos. Esto se llama escatología, no tiene que aprender esa palabra, pero por si acaso le habla acerca de los últimos tiempos. En el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Le dice que esto es algo que debe de saber, que esto es algo que no debe de ignorar. Algunos dicen, bueno, los últimos tiempos, quién sabe, yo no entiendo, está medio complicado. No. En estos
Dice, tienes que saber cómo se van a dar las cosas en los últimos tiempos. Y una característica de los últimos tiempos, o los postreros días, dice el versículo 1, dice que vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué significa postreros días? ¿Qué significa tiempos peligrosos? Vamos en partes. Hermanos, los postreros días en la Biblia se explican de dos maneras. Por ejemplo, si nos vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 17, el apóstol Pedro está predicando en un día donde se celebraba una fiesta llamada el Pentecostés. Era una fiesta, hermanos, y llegaban judíos, no solo los que vivían ahí, pero llevaban los que se habían ido a diferentes países, se acercaban a Jerusalén y iban al templo y ofrecían sacrificios y todo esto. Pero sucedió algo interesante en esta vez. Jesucristo, que ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, había prometido derramar su Espíritu Santo desde el cielo. Y entonces Él lo derramó, y como consecuencia de esto los discípulos, había un grupo como de 500 que estaban orando en un lugar, empezaron a hablar, dice la Biblia, en otras lenguas. Es decir, empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Y qué hablaron? Hablaron el mensaje del Evangelio a la gente que vivía en otros lugares, que ya no hablaban muy bien el hebreo, pudieron escuchar en su idioma el Evangelio. Esto fue un milagro. Y lo que ocurre, si vamos a Hechos capítulo 2, dice el capítulo 2, versículo 12, dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Al escucharlos hablar en otras lenguas. Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están llenos de vino. Y Pedro en el versículo 14 se pone de pie. Dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces Dios había derramado su espíritu sobre ellos, y dice que se estaba cumpliendo una promesa para los postreros días. Es decir, desde el día de Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo, hasta que Cristo venga por la iglesia, son los postreros días. Estamos viviendo en los postreros días, ¿estamos de acuerdo? Y aunque eso es verdad, también es verdad que la frase postreros días también se usa para hablar el tiempo que está muy cerca al regreso de Cristo por su iglesia. Eso lo vemos en 1 Timoteo 4 y versículo 1. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el 4:1 y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ahí está hablando no desde el día de Pentecostés para adelante, pero está diciendo que en los días cerca al regreso de Cristo, algunos que han sido cristianos van a apostatar de la fe, van a dejar la fe. No dije apostar como tartamudeando, no. Apostatar es otra palabra, es apartarse de, dejar. Entonces, y hemos visto, hermanos, en estos tiempos, no uno que otro que comete apostasía, que apostata de la fe, pero hemos visto, hermanos, grandes cantidades de personas, unos entregándose a Cristo y otros apostatando de la fe. Incluso, hermanos, iglesias enteras, denominaciones, han habido pastores, hermanos, que han apostatado, algunos que predicaban el evangelio ahora diciendo que ya no creen, hermanos. Pero esos son señales
dándonos a entender, hermanos, que el regreso de Cristo por su iglesia está muy cerca. Hay doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Entonces, esto es una cosa que se va a dar cada vez más y más, con más frecuencia y con más fuerza, ya que el regreso de Cristo está muy cerca. Entonces, aunque esto es lamentable, aunque es triste saber que algún hermano que antes vivía conforme a la palabra, ahora se ha apartado y ya no cree y todavía reniega contra Dios y todo, pero aunque no, es lamentable, pero también a nosotros nos indica que debemos estar alertos porque Cristo está a las puertas, aleluya. Y regreso a 2 Timoteo y capítulo 3, dice aquí que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Algunas versiones dicen tiempos difíciles. La palabra del griego que se traduce aquí peligrosos es la misma palabra en Mateo 8:28, donde se describe a dos hombres poseídos con demonios que estaban ahí entre las tumbas. Hombres que por los demonios eran tan feroces que nadie quería pasar cerca de ellos. Así de peligroso, así de feroz será en los tiempos postreros. Habrá mucho demonio, habrá, hermanos, bastante peligro y por eso tenemos que tener cuidado. Hermanos, entre cristianos hay grupos que tienen una doctrina de error. Digamos, hay cristianos con buena doctrina y hay cristianos con una doctrina mejor todavía, ¿verdad? Hay cristianos que tienen algunos errores doctrinales que no afecta en su salvación, pero igual les perjudica en su andar con Dios. Y una doctrina es la doctrina postmilenial, no se preocupe por esa palabra, pero ellos creen que conforme se acerca el regreso de Cristo, las cosas se van a ir mejorando. Creen que todo, digamos, ellos casi no creen que Dios va a arrebatar la iglesia. Él cree que todo se va a ir arrebatando y así Dios va a traer su reino aquí a la tierra. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Nuestra doctrina es premilenial, no postmilenial. La doctrina bíblica realmente sana es premilenial, que enseña que conforme el tiempo va avanzando, las cosas van a ir de mal en peor. Y así es, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Pero quiero decirle esto, hermanos, no importa, no es que no importe, pero por así decirlo, no importa qué tan mal las cosas lleguen a ser, nuestro gran Dios está en control. Él, hermanos, tiene la última palabra, por peligrosos que sean los tiempos. Lo segundo que quiero que nos demos cuenta, hermanos, en estos versículos, es que no solo habla de la doctrina de los últimos tiempos, pero habla también de la doctrina del pecado. ¿Qué es el pecado y cómo se ve el pecado? Y empieza, hermanos, a hacer una lista, el apóstol Pablo, del versículo 2 al 5, donde hace una lista de toda clase de pecado que va a verse. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. ¿Por qué es lo que hace el pecado? Nos aparta de Dios, nos aparta de su gloria, nos aparta de que tengamos una comunión con Dios. Si usted a veces, aunque usted sepa que usted quiere buscar de Dios, ¿cuántos quieren buscar de Dios? Usted quiere orar, usted quiere ir al culto, usted quiere leer la palabra, pero aunque lo quiere, pero tiene una lucha, como que luego después se le quitan las ganas, luego después como que se enfría, después como que le cuesta, digamos, es por causa del pecado. El pecado, si usted no lo confiesa a Dios y le pide perdón y no se aparta, se le quitan las ganas de buscar de Dios. Es lo que hace el pecado. Y entonces aquí hay una lista de diferentes pecados. No es una lista completa, una lista exhaustiva, pero sí es una lista con bastante. No sé si vamos a poder alcanzar ir uno por uno explicándolo, pero a ver qué tanto podemos avanzar. Versículo 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos.
Ahora, hay un buen amor y hay un mal amor. La Biblia dice, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso significa cuando uno pues hace lo que a Dios le agrada, cuando uno se trata de una manera buena, uno pues trata de vivir una vida saludable y honrando a Dios. Eso es bueno, pero esto a hombres amadores de sí mismos está hablando de gente que solo piensa en ayudarse a sí mismo y nunca piensa en el bienestar de otros. Gente que es egoísta, gente que es narcisista. Y bien dicen unos comentaristas de estos versículos que es correcto que ese es el primer pecado que se menciona, porque de ahí vienen los demás pecados. Porque cuando el hombre en la mujer solo piensa uno en sí mismo y que los demás pues a ver que se los coman por allá, que acaben con ellos, les da igual. Pero cuando yo si solo voy a pensar en mí, en mi beneficio, en mi ventaja, en lo que a mí me conviene, hermanos, entonces eso hace que uno sea un amador de sí mismo. Luego dice avaros. Ahora es lógico que una persona que solamente se ama a sí mismo, negativamente hablando, va a ser una persona que también ama al dinero. Ama al dinero, solo piensa en que el dinero le puede arreglar todos los problemas. Pero mire, yo sé que el dinero, por ejemplo, se me poncha la llanta, si ando $100, con eso a lo mejor y compro una nueva. No digo que no ayude, hermanos, pero no me ayuda en los problemas más serios de la vida. ¿Vea? Alguien bien dijo, con el dinero puedes comprar una cama, pero el descanso te lo da Dios. ¿Vea? Dios dice en su palabra que Dios a sus amados les da el descanso, ¿verdad? Usted puede tener ahí, ¿cómo se llama? El posture pedicure, ¿verdad? Hay camas que valen como de $2,000 que usted le puede subir y bajar el número de qué tan duro está, y que dicen que los hombres lo quieren más duro la cama, que la mujer lo quiere más suave, que le pueden poner diferentes niveles de control y digamos de qué tan caliente, qué tan fresco, etcétera, etcétera, hermanos. Pero hermanos, el dinero no lo resuelve todo. Es más, puede haber un matrimonio que tiene mucho dinero, hermanos, pero donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay buena comunicación, terminan peleando como perros y gatos. ¿Y para qué? Para que luego se divorcien y le estén pagando a un abogado, hermanos, $10,000, $20,000, hermanos, porque se están peleando de lo que, para ver quién se queda con qué. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5 y versículo 10 acerca del amor al dinero. Eclesiastés 5 y versículo 10, escrito por Salomón, el hombre más sabio en sus tiempos, fue el tercer rey en Israel. ¿Se acuerdan que él le pidió sabiduría a Dios? Y hacia el final de su vida él escribe Eclesiastés y dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. La persona que ama el dinero, hermanos, no se sacia, siempre quiere más. Si ya es millonario, ya quiere 2 millones. Si ya tiene 2 millones, ya quiere otro. Si compró este carro, no, ahora quiere otro, más nuevo, más mejor, algo que sea mejor todavía. A Rockefeller, que fue uno de los primeros millonarios de este país, Nelson Rockefeller, le preguntaron, porque cada vez ganando más y más y más y más, dentro de un imperio económico, le preguntaron, pues, digamos, ¿qué tanto más necesitaba? Y él dijo, $1 más. Estaba buscando el último dólar todavía, ¿verdad? Es decir, y así es, hermanos. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10, usted conoce bien el versículo, que el amor del dinero es raíz de todos los males. Porque la gente por dinero, ¿qué hace? Mata, miente, estafa, calumnia. De ahí viene toda clase de pecados. Pero hermanos, apenas vamos con el segundo pecado. Bueno, no es que vamos en el pecado, lo estoy describiendo, ¿verdad? No los estamos practicando. Dice, habrán hombres y mujeres, hermanas, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, y luego dice vanagloriosos, y luego dice soberbios. Estas palabras son bastante similares. Hablan acerca del orgullo, de la arrogancia,
gente que se cree más que los demás, se creen que están encima de los demás, creen que lo que ellos hacen es mejor que lo que los demás hacen, solo ellos, ¿verdad? Luego dice, si seguimos en la lista, dice blasfemos. Esto se refiere a personas que blasfeman contra Dios, no honran a Dios, ¿verdad? Fácilmente toman el nombre de Dios en vano. Y también blasfeman con aquello que está hecho a la imagen de Dios. ¿Y qué está hecho a la imagen de Dios? El hombre y la mujer, varón y hembra los hizo a su imagen. La gente, hermanos, que con tanta facilidad, porque hay un embarazo no deseado, porque esto viene a estropear sus planes personales con facilidad y a veces con dificultad, van y pagan, hace que estos hombres que según, o mujeres que son abortion doctors, ¿verdad? Doctores de aborto, que realmente en vez de practicar la medicina son homicidas pagados, hermanos, están en contra de la imagen de Dios, están blasfemando contra Dios. Qué cosa más terrible. Luego dice aquí, desobedientes a los padres. Ahora los padres también atentos, ¿verdad? Y los muchachos, oh no, ¿verdad? Hermanos, mire, esto es para todos. Esto es para todos. Le quiero decir algo a los que son hijos de casa, que viven con sus padres todavía. La Biblia nos dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de vida larga sobre la tierra. Si tú obedeces a papá y a mamá, si tú los honras, te va bien a ti. Nada más con mi papá quieren que le diga: sí, señor, no, sí, yo le obedezco, no sé qué tanto, lo que usted diga, no sé qué. Digamos, como que los quieren muy sumisos, como que nada más como que los padres a su conveniencia, ¿va? Pero ¿sabe a quién le conviene? A los hijos. Dice, honra a tu padre y tu madre para que la vaya bien a tus padres. No, para que te vaya bien a ti te conviene obedecer. Se acabaron los amenes. Decía el hermano: ay, no están mis hijos el día de hoy. No, pero es verdad. Le voy a decir algo. Jóvenes que están aquí, tus mejores amigos son tus padres. Porque nadie va a orar más por ti, nadie va a pagar más dinero por ti, nadie va a estar tan atento que si te enfermas te llevan al médico o te llevan al hospital. Y bien, aunque crezcas y salgas fuera de casa y digas: ay, ya para que no me fastidien mis papás, ¿verdad? ¿Sabes? Pero tus papás siempre van a estar pendientes de ti. Y cuando, si Dios te permite, te cases, tengas hijos, lo que sea, ahí van a estar preocupados por tus nietos también, por los nietos de ellos, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, hermanos, son los mejores amigos que van a estar contigo toda la vida o hasta que la muerte se los lleve, ¿verdad? Hasta que pasen. Entonces, valóralos, obedéceles. Ahora, claro, digamos, de repente hay un padre que por mundano, ¿verdad? Por inconverso y por vicioso, le vaya a decir a su hijo: a ver, toma conmigo, que tome alcohol. Ahí sí le vas a decir que no, porque esto no honra a Dios, ¿verdad? Pero generalmente hablando, ¿verdad? Como quiera hay que honrarlos, como quiera. Y aún si hay padres que no son devotos a Dios y aunque no sean cristianos, igual hay que honrarlos, ¿verdad? Hay que honrarlos y dentro de lo que cabe, dentro de lo que es sano, pues obedecerlos también. Esto cada vez, hermanos, todos estos pecados siempre han existido, pero cada vez se van viendo más y más hoy en día. Hijos igualados con sus padres, hijos que no obedecen, hijos que no los atienden, hijos que de repente ahí, hable con cualquier hermano aquí que de repente trabaja, un hermano aquí, el hermano Horacio me contaba ahí donde él trabaja en un asilo de ancianos, cómo está lleno de ancianos, que hermanos, que los hijos nunca los van a ver, acá los metieron, se olvidaron de ellos, hermanos. Qué cosa, hermanos. Pobre los padres, pero pobre de los hijos, porque van a dar cuentas a Dios también. Mire lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 7 y versículo 6. Miqueas 7 y versículo 6 en el Antiguo Testamento.
Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta como contra la madre. La nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Miren nada más. Qué terrible vivir en una casa así, ¿verdad? Eso está increíble. Digamos, ya, como dice, ya ni ganas da de llegar a la casa, ¿verdad? Con esa clase de familia. Hermano, pero trate usted de que en su familia usted sea de bendición, usted sea el que traiga la paz, usted pues esté ahí para invitar la presencia de Dios. Pues mire, vamos de regreso a 2 de Timoteo, porque esta lista, hermanos, sigue. Dice, habla aquí de los ingratos, gente que no agradece. Hermano, hay gente que piensa que el mundo le debe, hermano, ¿verdad? Que el mundo le debe, hermano. Hay gente que nada más vive como del gobierno, como que pues a mí me debe, estamos en Estados Unidos, hermano, porque total somos de las minorías o cosas por el estilo. Hey, ¿y sabes qué? Es decir, mira, estás bendecido, ¿verdad? Y si estás en Estados Unidos tienes ciertos privilegios y bendiciones, y no dudo en otros países también, pero ¿sabes qué? Realmente lo que tenemos que hacer es ser agradecidos con lo que nosotros tenemos. De repente hay hijos que dicen, no, pues la comida y el techo, pues eso pues se le toca a mis papás, digamos. Ok, digamos que sí nos toca, pero les quiero decir también a los jóvenes que hay hogares, hay padres que ni eso le dan a sus hijos, que no les proveen techo, no les dan de comer, que nada más quieren gastarse todo lo que tienen, el alcohol, y andan metiéndose en crímenes y por eso terminan en una prisión, y hermanos, y no están proveyendo para el hogar porque por estar metidos en crímenes han abandonado sus hogares. Que Dios tenga misericordia de los que han hecho eso, como también, hermanos, de los que como también de los muchachos que están sufriendo. Entonces, seamos agradecidos, hermanos. Si alguien da un vaso de agua, usted diga gracias. Usted no diga, ay, me hubiera dado una Coca-Cola. Lo va a llenar de azúcar, le va a subir la presión, ¿verdad? Usted esté agradecido, hermanos, con lo que usted quiera. Ay, no, pero porque tengo una casa, está muy chiquita, que quién sabe qué, o mi carro está tan viejito. Gloria a Dios, usted tiene transporte, hermano. A lo mejor en su país de origen usted andaba pata, ¿verdad? Y aquí por lo menos el carro se mueve, alabado sea Dios. No sea envidioso comparándose con lo que la gente tiene. Usted alábele a Dios, dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Y luego dice aquí la palabra impíos, es gente que no es devota, hermanos, que está en contra de Dios, sin afecto natural, es decir, no son personas que tienen un amor natural para los demás, sino que hacen cosas que están en contra de lo que es natural. Se acuerda que en Romanos capítulo 1, Pablo habla de hombres que usan su cuerpo de una manera que ya no es natural, se meten hombres con hombres, ¿verdad? Y mujeres con mujeres, ya van en contra del uso natural. Luego sigue diciendo aquí, implacables, nada los aplaca, siempre andan altivos, siempre andan de todo airados, metidos en toda clase de pecado, no quieren cambiar nada. Dice aquí más adelante que también son amadores de los deleites más que de Dios. Solo quieren deleitar la carne. Eso sí, nada más, lo único que están pensando es el dinero que van a comprar, se quieren ir a emborrachar. Nada más para sentir un deleite, para que el siguiente día de la mañana, la gran cruda, ¿verdad? Dolor de cabeza, ¿verdad? Ganas de vomitar. Bueno. Es decir, nada más están pensando, hermanos, con quién se van a ir a revolcar, y eso a pesar de que son casados, ¿verdad? En vez de ser fiel a su esposo o a su esposa, se quieren deleitar, hermanos, es un pecado contra Dios. Aman más los deleites que a Dios. Dice aquí la palabra de Dios, la lista es larga: intemperantes, crueles, aborrecen lo bueno, traidores, ¿verdad? Traicionan a la gente más cerca de ellos, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites, ya lo dije. Y dice en versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Es decir, la gente lo mira, oh, mire, se ve que es bien piadoso. Una persona piadosa, una persona que tiene piedad es una persona que es devota, tiene devoción. La gente lo mira, oh, mire, se ve que, no, hombre, mira en el culto, hasta levanta las manos y qué bonita y saluda, con un Dios te bendiga, se ve que es cristiano, hermano, pero quién sabe, conoce su vida en el hogar, quién sabe cuando se enoja, qué palabras salen de su boca, quién sabe si realmente, digamos, es bien tramposo, trácala, ¿verdad? Es decir, hey, apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, desconocen el poder que hay al ser una persona piadosa. Y ahora viene el segundo mandamiento. Dice, a estos evita. El primer mandamiento es, versículo 1, debes saber esto. Debes saber cómo va a ser el último día, versículo 1. El segundo mandamiento está en el versículo 5. A estos evita, los que están practicando todo esto, no te metas con ellos. De repente la muchacha está en la escuela, está en el trabajo y ve a ese muchacho, parece bien mozo, se ve fuerte, yo no sé, parecido, quién sabe qué, hermanos, pero es un mal hablado, pura leperada sale de su boca. Evítalo. ¿Para qué te vas a meter con él y a ver si van a terminar noviando para que cuando se llegue a enojar contigo, después te trate con malas palabras? Es lo que quieres, ¿verdad? Evítalo. No, pero son mis amigos, más son mis primos y me invitaron a su fiesta, pero eso sí que ellos le entran a la tomada. Híjole, ¿será que voy o no voy? ¿Qué te vas a ir a meter en una fiesta de borrachos? Salte de ahí, mejor, ¿sabes qué? Dile, ¿sabes qué? Disculpa, pariente, no puedo, pero ¿sabes qué? La siguiente semana te visito. Visítelo cuando está en sus 5 sentidos. Visítelo cuando está sobrio, para que cuando usted le hable de Dios lo puedan entender, porque usted trata de evangelizar un borracho. ¿Qué quiere usted? Convertir el vino en agua. Está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Usted no evita, dice la palabra de Dios, evita ese tipo de compañía. No es porque nos creamos más, sino porque nosotros cuando convivimos con alguien se nos pega hasta la manera de hablar. No sé si le ha pasado. De repente usted, si usted se pone, digamos, aquí hay hermanos que son salvadoreños, ¿verdad? Y se junta con los salvadoreños y después ya empieza a hablar, no, vos, no, fíjate que no sé qué, y que digamos que las yucas y las pupusas, y digamos, hasta en el habla se pega, ¿verdad? Pero yo diría, no, pues con los salvadoreños hay que juntarnos, eso sí, ¿verdad? Es decir, pero si usted se junta con gente que habla mal y habla groserías, hermanos, digamos, luego después como que se le meten a la cabeza y casi está pensando decirla, y después que se enoja, de repente se le sale y dice, ¿y de dónde? Que yo soy cristiano. Pues la Biblia dice, 1 Corintios 15, versículo 33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Evítalo. Entonces, hermanos, la lista de pecados es larga, no me da tiempo de terminar, pero déjeme mencionar algo todavía más aquí, versículo 6. Está hablando de la gente que aparenten ser piadosos. Mira lo que hacen, versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas, son metiches, ¿verdad? Ni los invitaron, pero ahí se metieron, ¿verdad? Y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado. Ya se dieron cuenta. No, mira, esta se ve que, mira, esta se viste así, esta se ve que es fácil, dirían, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Se meten ahí y mire qué dice, versículo 6. Llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Esto tiene que ver con el pecado sexual, y dice diversas, ¿verdad? Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y por eso se aprovechan los que están practicando estos pecados. Son de las que están aprendiendo. Ahí tienen, y aunque tienen años en la iglesia, ¿verdad? Pueden ser mujeres, ahí menciona mujeres, pueden ser hombres también. Y dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad del conocimiento, al conocimiento, perdón, de la verdad. Es decir, todavía tienen 10 años, 20 años del evangelio, lo que tengan, y todavía andan preguntando si se vale tomar un poco de vino. Que si está ok, ir al baile. No voy a bailar. Entonces, ¿para qué vas a ver? Vas a ir a ver a qué otros bailen. ¿Para qué? Para que te den ganas de bailar. ¿Verdad? Vas a ir a la tomada, pero yo no voy a tomar. Entonces vas a ir a ver cómo se emborrachan otros. ¿Para qué? Para que te dé ganas a ti también. Están preguntando, quieren ver, digamos, hasta dónde pueden llegar. Están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Preguntas tienen y aunque uno les dé la pregunta, pero como la respuesta no les gusta, siguen preguntando lo mismo, a ver si uno les da una respuesta que ellas quieren oír. O de repente el muchacho dice, tengo una novia, digamos, ¿hasta dónde puedo llegar con ella sin pecar? Híjole, qué pregunta más pecaminosa, porque ahí ya estás, ya estás queriendo pecar, pues. Porque el que no quiere pecar no va a preguntar eso. El que no quiere pecar está buscando la manera de respetarla, de honrarla. Porque total, si te vas a casar con ella, pues quieres que pues respetarla. Y si no te casas con ella, ella con alguien se va a casar. ¿Para qué la vas a estar manchando? ¿Verdad? Total que Dios nos llama a nosotros a santificarnos. Esto dice el versículo 6. A estos evita. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchas veces me han hecho una buena pregunta, hermano, ¿cuál será, pastor, la voluntad de Dios? Bueno, tengo que tomar una decisión. Ok, hay ciertas cosas que la Biblia no te va a decir, mira, agarra el trabajo aquí en vez de agarrar el trabajo de allá. Quizás no te lo va a decir tan específico la Biblia, pero lo primero, hay que ver las cosas que la Biblia te dice que debes de hacer y que no debes de hacer. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es tu santificación, que te abstengas de fornicación. Entonces, si Dios te está diciendo, te está guiando, no hagas esto o haz esto porque esto es voluntad de Dios, esto no es voluntad de Dios, no lo hagas, entonces hay que cumplir con lo que Dios ya nos está mandando a hacer de una manera pues tan clara. Ahora quiero llegar ahora a un versículo más en esta porción, primera de Juan 2:28. Mire lo que dice. Ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo. Permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Una cosa es segura, Cristo viene. Cuando dicen gloria a Dios, Él viene. Y cuando Él venga, ¿cuál será nuestra condición? Híjole, me da pena. Si apenas hace la semana pasada me robé esto, me clavé aquello del trabajo, y qué pena, y apenas una semana ya viene el Señor y se siente avergonzado porque andaba de tomador hace unos pocos días. O la otra es sentir confianza cuando Él venga. Hermanos, hay que tener confianza cuando Él venga. Hay que decir, como dice la Biblia, que el Espíritu Santo y la iglesia dicen Maranata, ven Señor Jesús. Queremos que Él venga, gloria a Dios.
Hermanos, y ya para acabar, quiero tratar una cuarta doctrina, que es la doctrina de la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Hermanos, no importa qué tan mal la cosa se ponga, no importa qué tan mal, Dios está en control. Dios tiene la última palabra. Y aquí se nos menciona en el versículo 8 y 9 a dos personas. Estamos de nuevo en 2 Timoteo capítulo 3. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Yo no sé si usted ha visto estos nombres en la Biblia, en referencia a Moisés o en cualquier lugar de la Biblia. Si no los ha visto es porque no están en la Biblia, sino que los comentaristas judíos que escribieron comentarios sobre el Antiguo Testamento le pusieron estos nombres de Janes y Jambres a los magos que resistieron a Moisés cuando Moisés fue a exigirle, primero a pedirle y luego a exigirle al faraón que dejara ir al pueblo de la esclavitud. Y dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Acuérdese lo que pasó, hermanos. Mire, en aquel entonces ellos siendo magos, eran falsos maestros allá en Egipto. Igual como hoy también hay falsos maestros que quieren usar la Biblia de manera equivocada. Si usted se va a la historia, a Éxodo capítulo 7, no me da tiempo mirarla ahorita, se acordará que Moisés y Aarón fueron encargados de parte de Dios sacar al pueblo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida, pero el faraón se resistió y durante la primera plaga viene Moisés viene y lo que hace es que toca el río Nilo para que se convierta en sangre. Y luego dice Éxodo 7, versículo 22, que los magos de Egipto hicieron lo mismo por sus artes secretas, usaron su magia. Y como que se refiere a Janes y Jambres, Janes y Jambres. En la segunda plaga, hermanos, Dios envió que hubieran ranas que cubrieran, hermanos, todo el país de Egipto. Y nos dice la palabra de Dios en Éxodo 8, versículo 7, que hicieron lo mismo los magos. Igual ellos hicieron que hubiera un montón de ranas en todo el país. Hermanos, y esto nos muestra, hermanos, que así como Dios tiene poder, pero el diablo tiene un poder, aunque es limitado, y con su poder limitado lo que hace es que imita lo que hace Dios para confundir a la gente, para decir, mira, si aquí también yo hago lo mismo, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que buscar al Dios de la Biblia. Bueno, pero llega el momento, hermanos, cuando todo eso llegó, tuvo un límite, porque dice la palabra de Dios en Éxodo 8 y versículo 17. Ay, si quieres poner los versículos, por favor, Nico, gracias. Éxodo 8, versículo 17 al 19, cuando hubieron unos piojos que pusieron en toda la tierra de Egipto, los magos trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron, dice la palabra de Dios. Sino que solamente lo pudo hacer Moisés, y entonces los magos, queriendo no hacerlo, pero le dieron gloria a Dios porque dijeron, esto es el dedo de Dios, esto es por la mano de Dios. ¿Verdad? La Biblia dice que en el día final toda rodilla se doblará, de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y aún el mismo diablo va a tener que doblar su rodilla y decir que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Nosotros lo decimos ya y nos convertimos, gloria a Dios, ¿verdad? Y yo le digo a la gente que se impía, le digo, y como quiera vas a tener que doblar tu rodilla, mejor dóblala ahora, pídele perdón a Dios, recibe a Cristo, como quiera al final lo vas a tener que doblar. Si no lo haces antes en esta vida, entonces lo vas a tener que hacer aunque termines en el mismo infierno, a la pura verdad. ¿Verdad? Porque Dios es soberano, porque nadie puede contra Dios. Hermanos, los magos ya no se hallan desde la cuarta plaga en adelante. En la quinta plaga, hermanos, su insensatez se da a conocer ante todos.
Dice Éxodo capítulo 9, versículo 11, que los magos no pudieron estar de pie delante de Moisés, hermanos, por la plaga que ahora ellos tenían en sus cuerpos, las llagas que tenían. Aún en Éxodo 7, versículo 2, cuando se acuerdan cuando Moisés había tirado su vara, se convierte en serpiente, y después otra vez se convierte en vara y lo agarra otra vez. Y ellos dijeron, no tenemos lo mismo. Y cuando, hermanos, cuando ellos lo tiraron, dice la palabra de Dios que la vara de Aarón, hermanos, se tragó la vara de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios es soberano. Dios tiene la última palabra. Y Dios está diciendo, hey, como en los tiempos de Moisés estaban Janes y Jambres, hermanos, hoy en día hay gente que piensa que puede pelear en contra de Dios, pero dice el versículo 9, no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, como la fue la de Janes y de Jambres. Hermanos, pase lo que pase aquí, hermanos, Dios está con nosotros. Y pase lo que pase, va a haber un juicio al final. Hay que poner la mirada en Cristo. Lo de este mundo es temporal. Cristo es el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Hermanos, vivimos para Él. Vivimos para Él. Fíjese que es importante de que nos apartemos del pecado y que hablemos seguido con nuestros hijos, los que los tenemos en casa. Cada vez hay más oportunidad para pecar. En tiempos pasados la gente que miraba pornografía ya, digamos, eran adultos, y quizás, no sé, quizás los que estaban en high school, hermanos, pero ahora, hermanos, niños de 7 años ahí en un teléfono pueden estar mirando pornografía. Cada vez es más fácil para ellos. De repente, hermanos, algún padre insensato que de repente está mirando eso y deja ahí el teléfono y que los niños lo miren también. Es decir, cada vez la cosa se va poniendo peor. Pero nosotros tenemos que guardarnos, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Preparémonos, hermanos, porque los días están cada vez más difíciles. Es verdad, en Marcos 13, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, habla que al final van a haber señales, ¿verdad? Van a haber terremotos y guerras y rumores de guerras y cosas que se van a ver en el cielo, hermanos. Pero aquí está hablando que en los tiempos finales también, hermanos, la condición moral del ser humano va a ser peor. Mire lo que está pasando. Los niños que, no sé si soy niña y no sé si soy niño. Alguien me decía que alguien que ellos conocían, que el niño cada semana cambiaba. Bueno, yo creo que mis pronombres esta semana van a ser ellos. Y de repente otra semana quería ser él. Y después otra semana quería ser ella. Hermanos, cómo se ha incrementado el pecado. Pero se va a poner peor. Pero nuestro Dios sigue en control. Sigue en control, y por eso hay que caminar con Él. Aquí está el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por la vida que tenemos en Cristo. Señor, sabemos que los días ahora son malos. Hay tanto pecado, Señor. Hay tanta oportunidad para pecar, Señor. Pero sabemos que a pesar de que la situación va de mal en peor, sabemos que tú eres poderoso. Sabemos, Señor, que tú tienes la última palabra, que tú eres el que reinas, que nadie se va a escapar del justo juicio de Dios. Si alguno de los que están aquí están adictos a algo que los tiene atados, Señor, hazlos libres por tu Espíritu Santo. Si alguno, Señor, está confundido, Señor, dale entendimiento. Si alguno, Señor, está apagándose su fe, Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en ellos. Aquí está el Señor, acércate al altar. Tienes que dejar algo, tienes que apartarte de algún pecado, arreglar tu vida. Ven y habla con Dios. O si tienes alguna otra necesidad, alguna carga en tu corazón, me gustaría apoyarte orando por tu vida. Acércate al altar. Aquí está el Señor. Aquí está el Todopoderoso. Aleluya.